Compañera Raquel Ramírez, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes al programa de esta noche dentro del área, ya saben, especial para hablar de esa permanencia del Conil Club de Fútbol, que ha conseguido mantenerse en tercera después de este fin de semana de mucha tensión. Y nosotros vamos a seguir con el programa de hoy, lo vamos a hacer cambiando completamente de asunto. Nos vamos a ir de Conil a Chiclana de la Frontera, donde va a tener lugar en los próximos días la presentación del nuevo informe que cada año presenta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Un informe que ya tengo por aquí y del que vamos a hablar. Este de aquí es el Informe Anual Derechos Humanos de la Frontera Sur 2024. Se presentará oficialmente en Chiclana, en el Museo de Chiclana, el próximo 14 de mayo, mañana. Y nosotros vamos a hablar un poquito antes de ello. Vamos a hablar de esto que tengo en mis manos, que mientras que hablaba mi compañera Raquel, yo preguntaba a las invitadas que si había mejorado con respecto al informe de 2023. Bueno, pues ahora vamos a hablar de ello porque no todos son buenas noticias. Decía yo antes que hoy vamos a hablar de buenas noticias, pues no. Tengo conmigo a Toche García, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Y Ana Rosado, bienvenida. Hola. Gracias por estar aquí en Más de Cerca. Y sobre todo porque me parece súper interesante y súper importante, ¿no?, que hablemos de este informe que muchas veces pasa totalmente desapercibido. Yo no sé si es porque queremos y nos tapamos los ojos frente a una realidad que pues es la que es, lamentablemente, y no queremos escuchar y no queremos saber, o porque no interesa que se sepa todo esto. No sé si hay un poco de ambas razones. Yo creo que hay ambas razones y otra tercera, que es que ya estamos como intoxicados, ¿no? Intoxicados tanto de tanta información tan rápida que no nos da tiempo como a asentar un poquito toda la información que nos llega. Estamos anestesiados, ¿no?, ante este tipo de datos. Saturados, ¿no? Cuando nos hablan de cifras, bueno, pues ya estamos más que acostumbrados y olvidamos, ¿no?, que detrás de las cifras, bueno, pues hay personas. Y también, bueno, ha sido un trabajo a pico y pala, como venimos denunciando en APDH de hace muchos años, de deshumanización de las propias personas migrantes, ¿no? Sí. Ya estamos acostumbrados a verla como un todo, como una masa homogénea, y hemos perdido, ¿no?, esa óptica de que detrás de esa cifra hay personas, y sobre todo de que la migración o la movilidad es algo intrínseco al ser humano, es algo natural del ser humano. Entonces, bueno, pues dependiendo del perfil del que hablemos, ¿no?, de ese perfil étnico, bueno, pues lo vemos como algo natural o lo vemos como algo antinatural e incluso ilegal, ¿no?, dependiendo del perfil de la persona que hablemos. Y este tipo de trabajo que nosotros venimos haciendo durante 20 años, ¿no?, y lo hacemos todos los años, bueno, pues precisamente viene a poner un poquito encima de la mesa, ¿no?, esa falta de humanidad con la que tratamos a las personas migrantes, y hablar un poquito de esa realidad, ¿no?, y contrastarla con datos para acabar con esa desinformación y esos bulos y esas mentiras. Decía yo antes que cómo van los datos, si mejoran o empeoran. Cuando me habéis dicho lo que me habéis dicho, que ahora os voy a pedir que lo repitáis, yo me quedo, pues es impactante, ¿no? Es decir, parece que como que cae todo en saco roto. Yo me imagino el trabajo enorme que hace la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que están todos los días pues muy pendientes de muchísimos temas, ver cómo la gráfica es ascendente negativamente. Yo no sé si eso pues termina a uno por afectarle, ¿no? Porque es complicado, ¿no?, el trabajo que realicéis y que pues no haya una respuesta positiva por parte de la sociedad. Tiene que chocar, ¿no, Tochi? Por desgracia no hay una respuesta positiva y además no hay un cambio, sino que por desgracia la tendencia de los últimos años es a cada vez criminalizar más la migración. Los datos que te estaba contando Ana, que ahora los ampliará,
realmente en cuanto a lo que se refiere a las muertas son mucho peores que las del año pasado. En los años que se vienen contabilizando las muertes de las personas que llegan a España en la frontera sur, que ya son en estos últimos 38 años más de 18.000 personas, lo cierto es que en estos 5 últimos años ha sido el balance más alto de toda el histórico del recuento. Es decir, en los 5 años se han producido casi el 50% de las muertes de todos esos años que hemos estado haciendo. Este año las muertes han sido casi de 3.000 personas intentando llegar a la frontera sur española. Entonces los datos en cuanto a lo que se refiere al sufrimiento de las personas migrantes son exagerados. Y luego en el frontera sur nosotros siempre hacemos una parte que es el balance migratorio que hace mi compañera Ana, y en donde se analizan son los datos cuantitativos, como que se dice, y luego hacemos otra parte que es una parte un poco de análisis social, ¿no? Y es el articulado. Este año además el articulado versa sobre los CIE, los centros de internamiento de extranjeros, porque la vulneración no se produce solo en el viaje migratorio de las personas, sino que una vez que han llegado al territorio español, al territorio europeo, esa vulneración consideramos que se sigue produciendo, porque en esos centros de internamiento para personas extranjeras, ¿vale?, para personas extranjeras que se ingresan en esos centros de internamiento, personas que no han cometido ningún delito, que esto hay que aclararlo y siempre que venimos lo decimos, y se las priva de libertad, porque entrar en un CIE es privar a una persona de libertad por un espacio máximo de 60 días, bueno, pues ahí dentro también se cometen vulneraciones de las personas. Entonces, bueno, pues, y todo eso sobre todo es que cuando la gente dice, si están los CIES es porque son delincuentes, los meten allí porque los consideran que son como cárceles. No, perdona, la mayoría de las personas que entran en un CIE entran para ser expulsados, y son expulsados porque tienen su situación administrativa irregular, no porque hayan cometido un delito. Entonces eso es muy importante que se quede claro y que quede constancia y que la ciudadanía lo sepa. Hay muchísimos datos en este Frontera Sur. A mí hay muchos que me gustaría que comentáramos, sobre todo porque viendo las gráficas, los datos, los porcentajes que aquí se publican, podemos decir que se rompe con muchísimos mitos, bulos que la gente habla y comenta, ¿no? Porque cuando uno ve, y nos ha pasado aquí, ¿no? Yo creo que es la noticia, las imágenes más comentadas en redes sociales de esta casa, que fue esa manifestación de la gente que está en Campano, que recorrió carretera hasta llegar al ayuntamiento. Los comentarios son para enmarcarlos y para analizarlos. A mí me gustaría que lo vierais, pero uno se pregunta si la gente realmente no sabe qué es lo que está pasando de puertas para adentro. Porque mucha gente yo creo que son completamente desconocedoras. Y yo, por ejemplo, me he quedado impactadísimo con los datos de muertes dentro de los centros de internamiento para extranjeros que recoge este informe, que nos imaginamos que entran en un hotel con un todo incluido, y cuando veo en este informe estas cifras y estos datos, es escalofriante, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos que obvio que detrás de los datos hay personas, pero tenemos que tener esos datos porque si no, no podemos contrastar, ¿no?, esa desinformación, esa información falsa que se da. También quiero decir que es que nos cuesta muchísimo trabajo conseguir los datos, porque el Ministerio del Interior, que es el que tiene que dar estos datos, no es transparente, no cumple con la ley. O sea, la obligación de las administraciones públicas es ofrecer esos datos transparentes, dan unas mínimas pinceladas, y al no dar esa información pues se crea ese caldo de cultivo, ¿no? Ese caldo de cultivo que hemos visto en esos comentarios, como tú decías, con gente que no ha cometido ningún delito y tiene todos sus derechos, y el derecho a la protesta es algo que no se le elimina a nadie, y menos a estas personas que lo hicieron, que lo comunicaron a su delegación del gobierno, esa manifestación. Por lo tanto fue legal, y lo único que estaban pidiendo era poder solicitar asilo. O sea, son personas que son solicitantes de asilo. Recuerdo como las personas que vinieron de Ucrania,
y que simplemente no tienen esa posibilidad porque desde el Ministerio de Interior no habilitan citas, y cuando se habilitan esas citas se colapsan. Bueno, ya ha habido 2 o 3 noticias, ¿no?, de que hay venta y reventa de estas citas, y las venden hasta 1.000 euros, 100 euros, 200 euros. Entonces estas personas lo que decían: yo lo que quiero es solicitar asilo y poder entrar dentro del sistema de acogido porque mi vida en mi país de origen corre riesgo. O sea, hay un riesgo objetivo para mi vida. Pero claro, como responden a un perfil étnico, que es lo que venimos denunciando muchas veces, porque no son blancos con ojos azules, bueno, pues la gente ya los criminaliza y ya, bueno, rodean de toda una serie de bulos y de mitos hacia esas personas. Y eso también responde a ese miedo por esa falta de información. Precisamente, bueno, veníamos hablando mi compañera y yo, que muchas de estas personas que llegan a Canarias y después son trasladadas aquí a Península, ni ellos mismos saben qué es lo que va a suceder con ellos, y después llegan aquí y ni siquiera el propio pueblo sabe que tenemos un centro de contención o de acogida de emergencia para estas personas, que es un centro a la espera que su situación administrativa se resuelva, porque muchos proceden de Sudán, de Chad, de Mauritania, de Mali, de Senegal, países que están en conflicto, que en Europa no sabemos nada, porque los medios de comunicación no se hacen eco, ni los gobiernos tampoco. Entonces, bueno, eso da ese caldo de cultivo. Y después, bueno, cuando tenemos esa sensación, ¿no?, de que continuamente nos están bombardeando con las llegadas de cayucos, cuando eso lo pones tú encima de la mesa, ¿no?, y vemos que en 2023, por ejemplo, llegaron 57.000 personas por una vía, por un puesto no habilitado, porque no han entrado por puerto aeropuerto, y que son 57.000 personas en comparación con 48 millones de habitantes que tiene el Estado español, que llevamos 35 años recibiendo a personas que están en esta situación. Que ¿por qué estas personas tienen que venir en patera y no pueden venir en avión o coger un ferry? Que eso lo repetimos muchísimas veces. ¿Por qué no se pone encima de la mesa esas cuestiones, ¿no? Pues al final, bueno, pues crecen o proliferan esos discursos de odio, esa desinformación, y al final, bueno, pues nuestro trabajo consiste en intentar desmontar esos bulos con cifras, con datos reales. Por ejemplo, los centros de internamiento. ¿Cuántas personas han ingresado en esos centros de internamiento, no? En esto nosotros hemos hecho una comparativa, ¿no? Por ejemplo, de 2018 ahora, ¿cuál es el objetivo de un centro de internamiento de extranjeros y cuántas personas finalmente han sido expulsadas? O sea, para ver realmente para qué sirven esos centros de internamiento, si realmente cumple su función, no cumple su función, y por qué ingresa la gente en esos centros de internamiento si realmente no han cometido ningún delito. ¿Cuál es el objetivo realmente de esos centros de internamiento? Y sobre todo, visibilizar esas muertes bajo custodias del Estado, que son súper importantes visibilizarlas, porque son muertes totalmente evitables. No es decir, bueno, pues una persona ha muerto de muerte natural. No, hay personas que mueren por una negligencia del Estado, o sea, que no son atendidas correctamente. Hay otro dato, ¿no?, que a mí me gustaría poner encima de la mesa de todos los que se van a presentar mañana en el Museo de Chiclana, en este informe de Frontera Sur en 2024, con los datos de 2023, y a mí me gustaría ponerlo encima de la mesa porque me parece que también desmonta otra de las cuestiones importantísimas. Fíjense, en los últimos años se habla muchísimo de cuántas personas llegan a España, cuántos inmigrantes, y se habla de oleadas, se habla de cómo están invadiendo el país. Bueno, ¿sabían ustedes que en 2022, último dato que tengo por ejemplo aquí en este gráfico, se repatrian a personas internadas un mayor número que en 2015, 2016 o 2017? Me llama muchísimo la atención, ¿no? De que se escuche que escuche constantemente de que nos están invadiendo y que resulta que hay un mayor porcentaje de repatriaciones a sus países de origen en los últimos años que en 2015, 16 o 17. Vamos a ver, mira, ahí en el informe lo que se analiza con el informe de la parte de los CIES, que nosotros hemos denominado espacios sin derechos,
Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, no fue una no declaró una inconstitucionalidad de la norma, pero sí que estableció, como si dijésemos, unas premisas para tú poder ingresar a una persona en un CIE, ¿no? Entonces esa persona, eso lo tenía que decretar un juez, porque es que está privando de libertad a una persona que lo que ha cometido es una infracción administrativa. Es decir, la privación de libertad es como si dijésemos la pena más grande que tiene nuestro ordenamiento jurídico para un delito. Y tú lo estás ingresando por una sanción administrativa. Se decía que era... porque lo que dice esa sentencia, lo que decía es que tenía que ser decretado por un juez, que el ingreso tenía que ser para la expulsión y que no podía ser por un tiempo máximo de 60 días. Bien, pues ahí se ingresan a muchas personas que al final son personas que ni siquiera se pueden expulsar, porque si son solicitantes de asilo o tienen la posibilidad de solicitar asilo, como ha explicado Ana, porque en su país no pueden regresar a su país de origen, a esas personas tú no las puedes expulsar. A pesar de ello, la maquinaria sí que funciona para establecer los CIEs que hay en España, que ahora mismo hay 8 en funcionamiento, ¿vale? Y para además habilitar presupuesto para deportar a la gente, con lo cual para eso sí que hay dinero. Es decir, para la expulsión sí que hay dinero, para la acogida no hay dinero. Es mucho más caro expulsar a una persona que acogerla, muchísimo más. El CIE que se está creando ahora mismo, el CIE 9 de Algeciras, que es el que vamos a tener, que es un CIE que va a tener capacidad para más de 500 personas, que va a ser uno de los CIE más grandes, si no el más grande de toda la Unión Europea. Ese CIE va a costar 20 millones de euros. 20 millones de euros. El acogimiento a personas nunca ha sido de ese nivel, nunca. Es decir, las políticas migratorias, tanto europeas y por tanto españolas, son políticas de expulsión, de rechazo, no son políticas de acogida. Cuando se habla de manera, no, son centros de atención, son centros de acogida, son centros de estancia, son centros para ver si se puede intentar expulsar a las personas. Entonces eso es una realidad que tenemos que tener. Y como tú has dicho, el 50% de las personas que entran en los CIEs son expulsadas. Con lo cual, bueno, pues ahí hay un dato y se ve realmente cuál es la política que tenemos. Y el pacto que se acaba de aprobar en Europa, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, en vez de afianzarse en los principios fundamentales de la Unión Europea, lo que está haciendo es cada vez más afianzarse más en la Europa fortaleza, es decir, cada vez va a ser más difícil llegar a Europa de manera legal y segura. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Que se acabe con la migración irregular? No, no. Lo que va a provocar es más muerte y más sufrimiento para las personas que quieren migrar. Que no se nos olvide, bueno, que el derecho a migrar además es un derecho. Y la proliferación de mafias que al final van a jugar con estas personas. Efectivamente. Lo que me estaba hablando antes, la ausencia de vías legales y seguras, lo que hace que yo no pueda, o que a mí no se me apruebe un visado teniendo toda la documentación y todos los requisitos que a mí me piden en un consulado o en una embajada, lo que hace es que yo al final ese dinero lo destine en llegar a toda costa porque mi vida está en peligro o quiero ejercer mi derecho a migrar, ¿no? Porque es que es un derecho intrínseco al ser humano y al final yo acuda a personas que se lucran del sufrimiento ajeno. O sea, y la lucha en realidad, tanto que se habla, ¿no?, de hay que combatirlo en los lugares de origen. Bueno, pues si se establecieran vías legales y seguras, primero, la gente no moriría y segundo, la gente podría migrar de forma legal y segura. Si es que es tan fácil como entender que yo no puedo solicitar asilo en el consulado de mi país de origen, tengo que pedirlo en territorio. O sea, yo para pedir asilo en España no puedo ir desde Senegal o incluso desde Sudán a la embajada de España en Sudán y decir, oye, que aquí hay una guerra, que llevamos 35 años en guerra y así lo declara Naciones Unidas, o por ejemplo en Palestina o en Yemen, y quiero solicitar asilo. No, yo tengo que llegar a España primero, a ver cómo llego. Si llego y no me quedo en el camino, o en el camino, nunca mejor dicho, en los países que están en tránsito. Y una vez que llego, entonces tengo que intentar que mi solicitud sea aprobada. Si no, me expulsan antes.
Y después ya, bueno, entro dentro del sistema de acogida, que también tiene todas sus taras y todas sus dificultades, y ya después puedo ser considerada una persona con protección internacional, con asilo, con refugio. Pero o sea que hay mucho mito y mucha mentira en contra de esta manera de funcionar, y sobre todo eso, que cuando no hay una legislación que sea favorable a los derechos humanos, ten por seguro que la mafia y todo un sistema que se lucra del sufrimiento ajeno va a proliferar porque la legislación le es favorable. O sea, sí. ¿Y hay una legislación favorable a acabar con ese sufrimiento? No, porque primero, España no tiene un sistema de acogida. Segundo, la ley, como ha explicado mi compañera, va más en la vía de la expulsión. Bueno, nosotros siempre jugamos con esta frase, ¿no? Que no salgan, si salen que no llegan, y si llegan que se vayan. O sea, es más la expulsión. Y después porque no hay una intencionalidad. Y da igual el gobierno que esté en el momento de que eso sea un derecho para todas las personas. O sea, se van poniendo trabas a lo largo de todo el camino e impiden que estas personas puedan ejercer su persona. Siempre lo voy a matizar, de un determinado perfil étnico. O sea, que no estamos hablando de otro tipo de personas. Y sobre todo que una vez que están aquí, están en una situación de vulnerabilidad extrema. Porque una persona llega aquí y para poder regularizar su situación administrativa, y de eso sabe más mi compañera que yo, tiene que estar 3 años en situación administrativa irregular. ¿Qué hace durante esos 3 años? 3 años. 3 años. La regularización en España, la que más se utiliza para personas que están en situación administrativa irregular, es una figura que se conoce como arraigo social, y entre los requisitos para poder solicitar ese arraigo social es que demuestres que llevas 3 años en España, que lo demuestres de una manera fehaciente, es decir, no, yo entré y no. Tienes que demostrar que durante esos 3 años has estado en España y no has salido a ningún sitio, o sea, 3 años continuados. Que, por supuesto, no tengas antecedentes penales ni en tu país de origen ni aquí. Y el kit de la cuestión, que tengas un contrato de trabajo. O sea, necesitas un contrato de trabajo en situación irregular. Sí, tienen que hacerte un precontrato de trabajo, un empresario, un empleador o empleadora tiene que hacerte un precontrato de trabajo y lo tienes que presentar. Bueno, o tener dinero en el banco, ¿no? Que no es el caso de casi de nadie. Es un poco surrealista. Es un poco surrealista, porque tú no los dejas trabajar de manera formal, pero de manera informal sí. De manera informal sí. O sea, porque a ti, ¿quién te va a contratar? Alguien que ya te ha tenido antes de manera informal, ¿no? Durante 3 años tú estás promoviendo pues una economía sumergida. Y de explotación absoluta. Vamos a ver, nosotros en las oficinas que tenemos de atención en la provincia de Cádiz, que son Barbate, Chiclana, San Fernando y Puerto Real, yo te puedo hablar de San Fernando, que es la que yo atiendo concretamente, se atienden a más mujeres que hombres, a más mujeres de origen sudamericano. Las mujeres de origen sudamericano, en el pueblo en el que yo resido, que es San Fernando, se dedican a las labores del hogar, a las tareas del hogar y a los cuidados. Esas mujeres, para poder conseguir ese precontrato de trabajo, han tenido que estar, para que la persona empleadora al final le haga ese precontrato de trabajo, han tenido que estar antes trabajando. ¿Y eso el sistema no lo sabe? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Pero lo permite, porque tú entonces, ¿cómo permites que estén 3 años unas personas que están en el limbo? ¿De qué comen? ¿De qué no sé cuántos? Es que no es así. Qué complicado. Casi 10.000 son las llegadas en 2023 en Andalucía, solo en Andalucía. La mayoría de ellas en la provincia de Almería, y le sigue la provincia de Cádiz, con en torno a unos 1.300 personas que llegaron hasta la costa gaditana. Estas son cifras que denotan que el problema de la inmigración sigue existiendo y sigue siendo algo de lo que se tiene que preocupar el gobierno. ¿Son mayores estas cifras que en años anteriores? Hay un problema en la gestión, no en la migración. Eso es algo que nosotras siempre decimos y dejamos claro. O sea, si comparamos con las cifras del año pasado, por ejemplo, del 2022-2023,
ha descendido muchísimo. Pero si hablamos del 2018, que fue el año donde aquí llegaron en Andalucía en total unas 50.000 personas, ¿no?, de las 64.000 que lo hicieron en Frontera Sur, y más de 20.000 lo hicieron por la provincia de Cádiz, bueno, pues estamos viendo cómo hay un gran descenso. Pero ese descenso de llegada no responde gratuitamente, ¿no? A decir, bueno, pues que vamos a elegir la ruta menos peligrosa para llegar, ¿no?, que son 14 kilómetros. Ahí había una inversión de dinero grandísima, con el reforzamiento de los acuerdos con Marruecos, que impide que la gente pueda salir por el norte del país. Eso es lo que ha hecho que muchos marroquíes salgan desde Argelia y lleguen a Almería, por ejemplo, y mucha gente vaya hacia Canarias. O sea, con lo que ello conlleva de una travesía mucho más larga, mucho más días, embarcaciones muchísimo más precarias. De hecho, el 80% de las muertes que ha habido durante el 2023 se han producido en la ruta Canarias, ¿no? Y aquí, lamentablemente, bueno, en Chiclana tenemos todavía en la retina esa imagen, ¿no?, del caño de Santipetri, donde lanzaron a esas personas y 5 personas perdieron la vida, y fueron otros 2 cuerpos aparecieron después en San Fernando, y después a principios de este año, en enero, apareció otro cuerpo más, ¿no? O sea, que estamos hablando que esa reducción de cifras no se corresponde con una mejor gestión de las migraciones, sino con una ausencia de llegadas, pero porque o bien se trasladan a otras rutas, bien las personas no llegan o esas personas mueren. O sea, que estamos hablando de que sí, si efectivamente ha habido un éxito en esas políticas para que la gente no llegue, ¿a precio de qué? ¿A costo de qué? ¿No? De que muchas personas mueran, y sobre todo, nosotros siempre jugamos con ese contraste de cifras. 1.236 personas, que son las que han llegado a Cádiz durante un año entero, es incapaz de gestionarlo un gobierno en comparación con, por ejemplo, las cifras del turismo que llegan en 2 meses aquí a Chiclana, que son casi 300.000 personas las que llegan, y eso lo soporta la misma ciudadanía de Chiclana, los 90.000 habitantes que tiene Chiclana. O sea, el turismo y 1.300 personas. ¿Es una incapacidad? Yo dejo esa pregunta ahí en el aire. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas, ¿no? A mí me surgen muchísimos comentarios, algunos me los reservo durante esta entrevista, ¿no? Porque claro, es que estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad en la que en un clic lo sabemos absolutamente todo. Entonces, como decía Ana Rosado al principio de esta entrevista, desconocer que hay conflictos bélicos en continentes como África es porque queremos desconocerlo, porque si conocemos lo que pasa en las antípodas con tan solo cliquear en internet, también podemos saber qué es lo que está pasando en el continente que tenemos justamente al lado. Es decir, lo que pasa es que no queremos saberlo. Y es así. Y luego también otra de las cuestiones importantes que a mí siempre me llamará muchísimo la atención es la actitud de una sociedad que ha sido migrante. Es decir, que no es que seamos un país en el que nunca jamás hayamos tenido que salir y nos hayamos visto en una situación de necesidad. Somos uno de los países europeos con una historia mayor de necesidad, de haber salido de las fronteras de España para buscar un futuro mejor. Es decir, que deberíamos de ser la sociedad que mejor entendiera este movimiento migratorio y la recepción de estas personas en este país. Pero son cosas que dices tú, pues son cosas que no se entienden, situaciones un poco surrealistas. Pero bueno, esto yo creo que este rechazo, el que no exista esa empatía, es porque se ha llegado a tal extremo, se ha polarizado tanto el discurso, que lo que se hace, y es una de las cosas que se habla a lo largo de todo el informe, es criminalizar la migración. Es decir, si tú a la persona migrante, ante la opinión pública, la pones como una persona criminal, el rechazo ya está permitido. Entonces, eso es, por desgracia, una tendencia que cada vez se está dando más. Es decir, hay discursos que dicen, son una invasión de jóvenes en edad militar. ¿Una invasión de jóvenes en edad militar es lo que llega a España? Eso que es lo que, esa utilización del lenguaje bélico, porque es una utilización de un lenguaje, es primero la invasión y luego en edad militar, es decir, bueno, pues nada, que vienen aquí ya con la Kalashnikov a montar una... Ya estás provocando un rechazo, y eso, por desgracia, es una cosa que en el discurso político, pues cada vez se dice con una
la gente, lo estábamos hablando fuera, ¿no? La gente cada vez tiene menos vergüenza a la hora de hablar. Todo el mundo aquí sabe de todo el mundo sabe los datos y los suyos son los que son verdades absolutas y no se para analizar, sino simplemente yo esto lo he escuchado y es que si lo escuchas en la tele es porque es verdad. Bueno, o en San Google lo he visto y es porque es una verdad absoluta. ¿Sabes qué pasa, Toche? Que ya no es ni la tele. Que ojalá se dijese la tele. Es que ahora te mandan un WhatsApp que no se sabe ni quién lo ha escrito y ya tú lo crees a pie juntillas. Entonces, claro, ese es el verdadero problema. Porque si fuese la tele, pues mira, ya tienen una razón para no creerlo escuchando pues lo que estamos escuchando esta mañana aquí. Pero claro, muchas veces no es ni ahí. Y mañana hay una oportunidad de escucharlo todo esto y de ver ese análisis pormenorizado que ha realizado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en este informe de Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Un informe que está disponible también y que lo pueden ver en la página web de Pro Derechos Humanos de Andalucía. Tienen todos los datos para que luego no vayan diciendo cosas que no son. Así que a mí me gusta mucho que podamos hablar de esto y que lo traigáis aquí a este programa y a esta casa. Muchísimas gracias, Toche García, Ana Rosado. Me quedo sin tiempo, me he pasado un montón, me están peleando ya por aquí. Así que gracias. Y mañana, Museo de Chiclana, 7:30 de la tarde. Este informe Frontera Sur de los derechos humanos en la Frontera Sur les espera. Nosotros nos vamos a ir a publicidad rápidamente, volvemos enseguida. No se marchen, hasta ahora.